Cosmetics, me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a analizar en profundidad estas ampollas que podemos encontrar en Mercadona que nos dicen que tienen colágeno y células madre vegetales. Esta nueva gama Regen Skin, vamos a ver en profundidad todo su listado de ingredientes, todas las propiedades que realmente puede hacer por nuestra piel con todos estos activos que nos dice que contienen, e iremos también el etiquetado para corroborar así si realmente toda esta información sería cierta. Por último, haremos una valoración de la relación que le da precio para ver si realmente vale la pena, así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! En Mercadona podemos encontrar una infinidad de productos cosméticos, cada vez van innovando más y justamente también buscan unos reclamos publicitarios muy atractivos. Justamente en este caso, en estas ampollas que nos dice que tiene colágeno y células madre vegetales, nos llama muchísimo la atención y es por esto que quería analizar justamente estas ampollas para ver realmente qué pueden hacer por nuestra piel y si realmente pueden conseguir el objetivo que realmente estamos buscando. Así que vamos a empezar por lo primero, que va a ser ver todo el etiquetado y la información que nos dice que realmente puede hacer por nuestra piel, para luego irnos al listado de ingredientes y ver todos los activos que contiene y si realmente toda esta información sería veraz y si realmente se cumple. Cuando nos vamos a la parte trasera del etiquetado del producto, podemos ver 4 apartados bien diferenciados. Tendríamos por un lado cómo actúa, luego en qué tipo de pieles podría utilizarse, también viene indicado los principios activos que contienen y por último el modo de uso. En el primer apartado, en el que nos dice cómo actúa, encontramos muchísima información de lo que en principio sería capaz de hacer este producto, que lo corroboraremos cuando vayamos al listado de ingredientes. Nos dice como que nos va a reafirmar nuestra piel, va a ayudarnos a rellenar las arrugas, devolverle la elasticidad, darle un aspecto más joven, iluminarla. También nos dice que es un tratamiento intensivo, etc. A continuación encontramos los tipos de pieles en los que se puede utilizar este producto y nos dice que es apto para todo tipo de pieles, incluso sensibles. También veremos esto cuando veamos los activos, si realmente algún activo pudiera causar irritación, rojez, etcétera, en nuestra piel. A continuación de este nos indica justamente los principios activos, nos resalta tanto el colágeno como estas células madre vegetales, que también lo veremos cuando vayamos al listado de ingredientes, y nos dicen que son justamente estos activos los que nos ayudan a conseguir estos objetivos que nos comentaba cuando hablaba de lo que nos puede conseguir hacer en nuestra piel. Lo que nos dice es que justamente son estos activos los que van a ayudarnos a reafirmar nuestra piel, a rellenar estas arrugas, a darle este aspecto más joven, a combatir el envejecimiento, etc. Y por último nos viene indicado el modo de uso. Realmente el modo de uso viene muy bien explicado, viene por 4 pasos con fotos muy claras, con estos dibujos que nos ayudan justamente por si tenemos algún tipo de duda, etc. Y lo más importante, ya no solamente el modo de uso, cómo utilizar estas ampollas, sino que nos dice que no necesitaríamos descansos al utilizarlas, es decir, que podemos hacerlo como un tratamiento continuado. Así que sabiendo esto y viendo este modo de uso que está muy bien explicado en el etiquetado de una forma muy sencilla, simplemente tenemos que romper nuestra ampolla, simplemente aplicaríamos el dosificador, nos la aplicaríamos en la mano la cantidad que necesitemos y la aplicaríamos sobre todo el rostro, algo importante, con nuestro rostro limpio y seco, y también algo importante, cuándo, en qué momento de la rutina tenemos que aplicarlo. Y es que aplicaríamos estas ampollas y a continuación aplicaríamos nuestra crema de uso habitual. Otra duda que puede surgir es también si podemos utilizarlo en la rutina de día, de noche o en ambas. Y es que también este producto se podría utilizar justamente en ambas rutinas y, como he dicho, con el rostro bien seco, limpio, y lo más importante también, que sería el paso previo justamente a nuestra crema de uso habitual, ya sea la crema de día en la rutina de día como en la crema de noche en nuestra rutina de noche. Bueno, y ahora que ya hemos visto toda esta información, que ha sido muchísima, vamos a irnos al listado de ingredientes y vamos a ver realmente si toda esta información es cierta y si realmente puede hacer todo esto sobre nuestra piel. Bien, estas ampollas tienen un total de 22 ingredientes en su formulación en total y tendríamos, en primer lugar, encontraríamos el agua. Ya a continuación de esta encontramos 3 activos cuya función fundamental, cuya propiedad fundamental sería la de ser humectantes. Como ya sabemos, los humectantes se encargan fundamentalmente de hidratar, aportar esta hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. Bien, a continuación, en el número 5 encontramos un emulsionante y un tensoactivo. ¿Y qué hace esto en nuestra piel? Los emulsionantes se encargan fundamentalmente de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestras formulaciones. Y los tensoactivos lo que hacen es encargarse fundamentalmente de la distribución uniforme de todo el producto sobre nuestra piel. A continuación es cuando encontramos en el número 6 el colágeno soluble.
Bien, como ya sabemos, el colágeno es una proteína que tenemos nosotros naturalmente en nuestra piel, pero es cierto que con el paso de los años la producción de esta proteína va disminuyendo. Y es por esto que a medida que van pasando los años, nuestros cosméticos tenemos que empezar a incorporar estos elementos en nuestros cosméticos para ayudar también de forma externa a mantener nuestra piel lo más firme, lo más flexible posible. Bien, este colágeno soluble lo que hace fundamentalmente ha sido hidrolizado para que pueda entrar en las capas más profundas de nuestra piel y así mantener nuestra piel bien hidratada. ¿Y qué conseguimos con esto? Como ya sabéis muchísimas veces, las pequeñas arrugas, surcos, etcétera, muchas veces son debidas a falta de hidratación. Así que aportando esta hidratación de forma interna, conseguimos justamente este efecto rellenador de las arruguitas y nos da esta sensación justamente de notar nuestra piel mucho más firme, mucho más homogénea, las arrugas se ven mucho más atenuadas, etcétera. Bien, y es aquí en el número 7 donde encontramos el extracto de la orquídea que justamente se refiere a estas células madre vegetales que indicaban en el etiquetado. Bien, ¿y qué puede hacer justamente este extracto de orquídea, estas células madre vegetales de este extracto de orquídea en nuestra piel? Pues bien, nos ayuda a combatir justamente el envejecimiento con estas propiedades antioxidantes que tiene, además también de ayudarnos a homogeneizar el tono de nuestra piel, justamente con todos estos pigmentos, manchitas, etcétera, ayuda mucho a unificarlos. Además de esto, también nos ayuda justamente a potenciar un poquito la producción de nuestro propio colágeno y elastina para aportar así también firmeza y elasticidad a nuestra piel. A continuación de este, en el número 8, viene un activo que no viene resaltado en el etiquetado, pero que también nos va a ayudar justamente con todo el tema de las arrugas, del envejecimiento, etc. Y es que nos encontramos con un polihidroxiácido que es derivado del ácido glicólico, que es un alfa hidroxiácido. Bien, ¿y qué hacen estos en nuestra piel? Como ya sabemos, tanto los alfa como los beta hidroxiácidos tienen una función fundamentalmente exfoliante de nuestra piel, igualando nuestro tono, ayudando a mejorar justamente su aspecto, a rellenar estas pequeñas arrugas porque también tiene esta acción humectante, etc. Lo más interesante justamente de este activo es que al tener una molécula mucho más grande que, por ejemplo, el ácido glicólico del que viene derivado, justamente le va a ayudar a que vaya mucho más lento penetrando en nuestras capas de nuestra piel, ayudando así a poder evitar así o a disminuir posibles irritaciones, rojeces, etcétera, que podría provocar, por ejemplo, el ácido glicólico en nuestra piel. Y bien, antes de continuar analizando el listado de ingredientes, quería detenerme un momento para que hagamos justamente un poquito de reflexión de lo que hemos visto hasta ahora. Y es que realmente hemos visto que sí, que tiene colágeno soluble, hemos visto también que tendría estas células madres vegetales que vienen justamente del extracto de orquídea, hemos visto también justamente este polihidroxiácido que nos va a ayudar también justamente con este efecto, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es que en primer lugar, en los primeros lugares, lo que hemos encontrado ha sido humectantes, además justamente de este emulsionante y texoactivo, pero lo que hemos encontrado fundamentalmente era en primer lugar el agua y a continuación 3 humectantes, 3 hidratantes. Así que cuando estamos justamente haciendo un poquito una comparativa de concentraciones de estos activos que encontramos en este producto, lo que más vamos a conseguir es una muy buena hidratación porque es lo que tenemos más arriba en el listado de ingredientes, pero es cierto que la concentración y la cantidad en proporción con respecto al total de la fórmula que tenemos de los activos que vienen resaltados en el etiquetado, que sería el colágeno, justamente también el extracto este de orquídea, etcétera, es cierto que no estaría en tan gran proporción como con respecto a estos humectantes que hemos encontrado mucho más arriba del listado de ingredientes. Dicho esto, continuamos analizando el listado de ingredientes y haremos luego unas conclusiones finales cuando veamos el precio para ver si realmente vale la pena. Y es que encontramos en el número 9 el tocoferol, que como ya sabéis es la vitamina E, y la vitamina E tiene una función fundamentalmente como antioxidante. En el número 10 encontraríamos la glicerina. Como ya sabéis, la glicerina es otro humectante que lo que hace fundamentalmente es mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. A continuación de esta glicerina encontraríamos el carbómero, que es un polímero sintético que se encarga de actuar como gelificante, además también de estabilizador de nuestra formulación. Y a continuación de este encontraríamos un perfumante cuyo origen no es un origen natural. A continuación, en el número 13 encontraríamos un derivado de la glicerina que, como la glicerina, también actúa como humectante, aportando hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. En el número 14 encontraríamos la goma xantán, que es un polímero natural que actúa fundamentalmente como estabilizador y como aglutinante. En el número 15 también encontraríamos un aglutinante, pero que también tiene propiedades de ser humectante, ayudándonos también a hidratar nuestra piel. Y de aquí al final de la formulación, sin querer entretenerme mucho, lo que encontramos fundamentalmente son
conservantes, encontramos también un agente quelante, que como ya sabéis los agentes quelantes se encargan de dar estabilidad a nuestra formulación, y encontramos también varios reguladores de pH. Bien, y ahora que ya hemos visto todo el listado de ingredientes, vamos a ir un momento al etiquetado para ver si realmente toda la información que nos decía realmente es cierta. Bien, es cierto que nos habla mucho de un tratamiento intensivo, pero es verdad que hemos visto que el colágeno, etcétera, no estaban en una muy alta proporción. Es cierto que nos va a aportar este producto muchísima hidratación en nuestra piel. Es cierto que contiene colágeno soluble, como hemos visto. Hemos visto también que tiene justamente este extracto de orquídea, estas células madre que vienen justamente de este extracto de orquídea, estas células madre vegetales. Pero es cierto que no están en una muy alta proporción. No vamos a notar muchísimo efecto, pero sí que vamos a notar nuestra piel muy hidratada, y al conseguir justamente esta hidratación en profundidad sí que podemos sentir que nuestras arrugas se atenúan un poquito, etcétera, y aunque tengamos en una bajita proporción este colágeno y demás, sí que vamos a sentir nuestra piel un poquito más tersa, más firme. Pero es cierto que si tenemos arrugas mucho más profundas, etcétera, no vamos a conseguir un efecto lifting y vamos a notar nuestra piel perfecta. Simplemente sí que vamos a notar mucha hidratación y una atenuación, una pequeña atenuación de estas arrugas de expresión y de las arrugas que no sean muy profundas. Dicho esto, vamos a pasar por último a ver el precio y hacer una valoración de la relación calidad-precio para ver si realmente vale la pena. Y es que estas ampollas viene en el pack 10 ampollas de 2 mililitros cada una y cuestan 4 euros. Realmente tenemos que tener en cuenta que una ampolla podemos hacerle varios usos, y aunque la utilicemos en nuestra rutina de día y de noche, podremos utilizarla varias veces. Así que también teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta los activos que tiene, etcétera, cuando hagamos una valoración de la relación calidad-precio, podemos decir que 4 euros por tener estas ampollas realmente no es una mala relación calidad-precio. Es cierto que no lo encontramos el colágeno y demás en una alta proporción, pero sí que podemos conseguir una hidratación en profundidad de nuestra piel. Es cierto también que podemos conseguir un poquito reafirmarla, tenerla un poco más tersa, iluminarla. No tenemos estos activos en una muy gran concentración, pero realmente su precio tampoco es muy elevado. Encontramos en el mercado muchas otras ampollas que también tienen justamente estos activos en una proporción bastante similar, con unos precios mucho más elevados. Así que realmente, si lo que queremos justamente es reafirmar un poquito nuestra piel, queremos atenuar un pelín estas pequeñas arrugas que no sean muy profundas, estas pequeñas arruguitas de expresión, etcétera, esta puede ser una alternativa algo más económica, aunque si buscamos justamente un tratamiento mucho más intensivo, necesitamos una concentración mucho más alta de estos activos de colágeno, etcétera, para reafirmar bien nuestra piel. Este producto, si tenemos justamente estas arrugas mucho más profundas y tenemos que reafirmar nuestra piel en profundidad, no llegaría justamente a este punto. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejarais en los comentarios si ya habéis probado justamente estas ampollas, qué tal os han funcionado, y si habéis probado otras o conocéis otras que os gustaría que analizara o comparara con estas, por favor dejádmelo en los comentarios. Y como ya sabéis, si tenéis dudas algo más personales, inquietudes, ya sabéis que podéis escribirme a esta dirección de correo aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!